Bueno, yo te agradezco eso que has dicho de que es mejor que yo hable después. A mí en realidad no se me ocurre nadie que me guste más que me preceda en el uso de la palabra que Guillermo Lustó, tengo que decirlo. Es una de las personas que cuando lee mis libros los entiende, lo cual seguramente hay que atribuir en parte a que quizá yo no soy tan claro escribiendo como quisiera, pero él es bastante lúcido a la hora de leerlo y entonces no paso nunca el mal rato de que sea una persona que presente uno de mis libros y no se haya enterado, o que cuente otra cosa, o que uno piense que lo hace por compromiso o amistad. Realmente se los ha leído. El libro de hoy es un libro muy especial por varias razones. Primero, el tema de la Revolución Rusa es un tema en el que yo he trabajado algo más de 3 décadas. Empecé a escribir sobre la Revolución Rusa hace más de 30 años y supongo que lo que me movió en primer lugar fue la lectura de disidentes rusos, como era el caso de Pasternak y sobre todo Solzhenitsyn. De hecho, el último libro de Solzhenitsyn, la traducción del ruso al español, la realicé yo hará en torno a unos 10, 15 años, calculo. Fue el último libro que se publicó, que fue El colapso de Rusia, que en su día publicó Espasa-Calpe y que ya solamente se encuentra en librerías de viejo, pero para mí era un tributo muy querido a uno de mis autores preferidos. Y hace 20 años se publicó La ocasión perdida, que es una especie de matriz sobre la que ha ido creciendo en 2 décadas esta revolución rusa, un balance a 100 años de distancia. Libro que tenía enormes alicientes en aquel entonces, porque los archivos de la desaparecida Unión Soviética se habían abierto, una época en que prácticamente se podía localizar todo. Yo he dicho, no es ningún secreto, que no hay menos de media docena de libros míos que se nutrieron precisamente de poder bucear en los fondos documentales que eran inéditos en aquel entonces. Algunos de los hallazgos en aquellos fondos supongo que hay personas que no me los van a perdonar nunca. Por ejemplo, el localizar distintos documentos de la época de la Unión Soviética que atribuían de manera directa al que fue secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, las matanzas de Paracuellos, un genocidio de algo más de 5.000 personas a las que se fusiló en pocos días y se enterró en inmensas fosas comunes, o que aparecieran documentos sobre las brigadas internacionales, como el hecho de que la esposa de Oppenheimer había sido reclutada por el servicio secreto soviético precisamente en el curso de la Guerra Civil Española. Esas fueron algunas de las cosas que aparecieron, pero apareció documentación sobre la revolución. Al padre de la bomba atómica, sí, no va a ser Robert, claro, no va a ser Andrés. No, yo creo que la gente sabe que no estoy hablando de Andrés Oppenheimer, pero efectivamente Kitty Oppenheimer. Efectivamente son algunas de las cosas que aparecieron, pero aparecieron documentos que a mí me permitieron escribir La ocasión perdida, cuyo subtítulo era Las revoluciones rusas de 1917, porque aunque solemos hablar de la revolución rusa, la verdad es que hubo 2 revoluciones muy distintas y muy diferenciadas. Hay 3 aspectos de este libro que a mí me parece interesante resaltar. El libro tiene otros aspectos. Por supuesto, es una historia que permite comprender las revoluciones rusas, porque empieza haciendo un análisis de lo que son las raíces de la revolución y de lo que ha sido el desarrollo histórico de Rusia anteriormente, pero hay 3 aspectos que a mí sí me parecen interesantes. El primero es, de alguna manera, el conjunto de falsedades sobre la revolución rusa que han adquirido carta de naturaleza histórica. Y que han adquirido carta de naturaleza histórica porque, a fuerza de repetirse, pues efectivamente incluso un diario liberal se lo puede hasta creer y dar gracias a la Revolución Rusa. Mentiras que implican, por ejemplo, que la Revolución Rusa era inevitable, es decir, tenía que haber una revolución en Rusia sí o sí, que la Revolución Rusa fue el triunfo de los obreros y los campesinos que crearon el primer Estado obrero y campesino, que Stalin era una excepción dentro del desarrollo de esa Revolución Rusa, excepción maligna, pero a fin de cuentas excepción, o que, por ejemplo,
la intervención extranjera en contra de los bolcheviques fue un asalto imperialista que efectivamente hubo que vencer porque hubiera significado el final de la revolución. Esto se sigue repitiendo en todo tipo de documentales, de aulas universitarias, de libros, de artículos, igual que se repite de una manera que a mí me resulta bochornosa, porque es vergonzoso, las imágenes de la película Octubre de Eisenstein con la toma del Palacio de Invierno como si fuera un documental de la época, cuando en realidad es una absoluta invención, porque el Palacio de Invierno nunca se tomó. Es decir, el Palacio de Invierno tenía una pequeña compañía de ciclistas que se retiraron, luego entraron los soldados y marineros y asaltaron las bodegas del palacio y destrozaron algunos de los muebles y algunas de las obras de arte, pero nunca se produjo eso. Bien, seguimos viendo las imágenes del Octubre de Eisenstein, que cinematográficamente es una obra maestra, pero que tiene escaso contacto con la realidad. No hace falta decir que todo este tipo de mentiras no se corresponden con la realidad, distorsionan el análisis de lo que fue la Revolución Rusa y son verdaderamente imposibles de sostener de una manera documentada. La Revolución Rusa no era inevitable. Si Nicolás II hubiera sido un personaje con menos escrúpulos morales, hubiera abortado totalmente la Revolución de febrero-marzo del 17, con lo cual nunca se hubiera producido la de octubre-noviembre. Nicolás II no solamente es que no era esa persona, sino que de hecho tenía muchos escrúpulos morales y, puestos a intentar evitar el derramamiento de sangre, llegó a un acto ilegal como fue el de no solo abdicar él, sino abdicar en nombre de su hijo, lo cual estaba totalmente prohibido por el sistema jurídico ruso, pero se dio por bueno, lo que permitió proclamar la República. Kerensky, que inmediatamente se convierte en el jefe de gobierno provisional que sustituye al sistema zarista, tampoco es un personaje que fue simplemente algo intermedio en el camino hacia el triunfo del proletariado. De hecho, si Kerensky hubiera tenido más respeto hacia el peligro que significaban los bolcheviques y menos miedo hacia los militares, seguramente hubiera podido abortar el golpe de octubre de 1917. No fue el caso y eso lo pagarían no solamente los rusos. Y, por supuesto, lo que sucedió en octubre-noviembre del 17 no fue la victoria de las masas obreras y campesinas, fue un golpe de Estado a lo largo de esos 10 días que sacudieron el mundo, como decía John Reed, y que en última instancia se sostuvo sobre la base del empleo masivo del terror. De hecho, y posiblemente este sea uno de los aspectos más interesantes de la historiografía de los últimos 20 años, es que finalmente hay autores que están reconociendo que el gran miedo de los bolcheviques nunca fueron los blancos, que a fin de cuentas eran pequeños ejércitos separados, sin una acción común, mal armados, reducidos numéricamente, sino que realmente el gran miedo de los bolcheviques fueron los campesinos, los denominados verdes, a los que tuvieron que exterminar en masa, porque esos sí que estaban dispuestos a resistir. No hace falta que diga también que, por ejemplo, la idea de que Stalin es una excepción no se corresponde en absoluto con la realidad. Stalin fue un extraordinario intérprete de una partitura que había escrito Lenin y seguramente Trotsky hubiera sido un intérprete más pavoroso, pero en absoluto significó la deformación del sistema. El sistema consideraba que el terror era absolutamente necesario. Y por otro lado, también hay que decir que por lo que se refiere a la intervención extranjera, salvo intentar asegurar algunos puertos en el Pacífico o ayudar a la evacuación de algunos restos de los ejércitos blancos, en absoluto significaron jamás ninguna amenaza para los bolcheviques. Desde el principio, y esto es importante destacarlo, los bolcheviques tuvieron muy claro que el ejercicio del terror era indispensable. Y es muy interesante, yo cito el documento en el libro, cómo en el primer gobierno de comisarios del pueblo, el primer gobierno bolchevique, se produjo una discusión acalorada, porque en un primer momento, aparte de los bolcheviques, estaban los eseristas, los socialistas revolucionarios de izquierdas, y cuando Lenin empieza a dictar las primeras órdenes para crear un sistema represivo, lo que sucede es que le dicen, si esto es lo que vas a hacer, el problema con el que nos vamos a encontrar es con que esto significa implantar el terror. Y Lenin en ese momento le dice a su compañero de gobierno, que es de los eseristas, pero es que tú crees que nos vamos a mantener en el poder sin la aplicación del terror de masas. Es decir, es imposible
consolidar el poder y mantenernos sin la utilización masiva del terror. Por cierto, circunstancia que no tuvo nada que ver con la revolución, porque al menos desde 1908 Lenin estaba defendiendo la idea de que el terror era indispensable para mantener el sistema que supuestamente iba a ir hacia el socialismo. Y porque incluso en agosto del 17, es decir, antes de la toma del poder por los bolcheviques, Dzerzhinsky, polaco, que se haría con el control de la CHK, la policía represiva leninista, ya hablaba claramente del exterminio de sectores enteros de la población. En ese sentido, y desde luego es verdaderamente para pensarlo, el terror fue una base que además aparece muy claramente en bastantes de los documentos que yo traduje y que reproduzco en el libro. Es decir, cuando Lenin, por ejemplo, ordena diezmar a unidades enteras del ejército para evitar la huida, cuando en un momento determinado se ordena el encarcelamiento de sectores enteros de la sociedad, porque pueden obstaculizar el esfuerzo revolucionario, que pueden ser las pobres prostitutas que hay en una población, como los sospechosos de apoyar la ideología burguesa en otra. Es decir, el uso del terror es claro, y como es la creación de la CHK, que en última instancia se funda incluso antes de la Asamblea Constituyente, en diciembre del 17, en la idea de que posiblemente vamos a perder las elecciones, como efectivamente las perdieron un mes después, y por lo tanto lo que tenemos es que tener articulado un sistema represivo que impida que podamos llegar a perder el poder. En ese sentido, Stalin no inventó nada, porque el que inventó todo fue Lenin y en su defecto Trotsky. Por ejemplo, Trotsky concibió la idea de tener dosieres de los oficiales y suboficiales del ejército para represaliar a las familias, lo cual siempre se ha contado después de Stalin. Es verdad que Stalin lo hizo, pero quien empezó a hacerlo en el mismo mes de octubre del 18 fue Trotsky. O, por ejemplo, también fue Trotsky el que creó las Sagrayechelny Otriady, que eran estas unidades de ametralladoras que hemos visto en alguna película, que cuando se producía una retirada del Ejército Rojo disparaba sobre las unidades en retirada. Eso, por supuesto, Stalin lo empleó con profusión durante la Segunda Guerra Mundial, pero es otro de los aportes de Trotsky al terror, que, por cierto, tengo que decir que llegó a teorizar magníficamente sobre el terror. Posiblemente uno de los textos más sobrecogedores, pero más iluminadores de lo que fue la revolución bolchevique, sea precisamente el uso del terror, el teorizar el terror y el justificar el terror como un arma absolutamente indispensable. Lo que esto significó en términos de sufrimiento humano seguramente es incalculable, aunque en estos momentos conozcamos mejor las cifras de lo que podían conocerse hace 20 años. Pero solamente en el periodo de 1918 a 1920, que es cuando se ubica la guerra civil y la revolución en el sentido más estricto, murieron no menos de 701.000 soldados del Ejército Rojo en acción o en retirada, porque es así, aproximadamente unos 100.000 blancos, sin contar los que luego serían fusilados en el periodo de la posguerra, no menos de 250.000 de campesinos que se habían alzado contra los bolcheviques, y por cierto tengo que decir que en este sentido hay que conceder a los bolcheviques el terrible lugar en la historia de ser los primeros que utilizaron el gas para acabar con poblaciones civiles. Luego los nazis llegaron a un grado de sofisticación y de masificación terrible, pero la primera utilización de gas, y yo reproduzco el documento en mi libro, se produjo ya en el año 21, y la llevó a cabo el general Tukhachevsky siguiendo órdenes de Lenin, es decir, vamos a utilizar el gas como forma de exterminio masivo de la población, e incluso estamos hablando casi día por día de 20 años antes del uso de cámaras de gas en Auschwitz, y incluso las camionetas de gas para ejecutar a prisioneros, que en ruso son las dusheguvki, también fueron inventadas precisamente por un bolchevique en el año 37. Luego se utilizaron con enorme profusión por parte de los nazis, sobre todo en la zona de las repúblicas bálticas, pero es otro de los inventos bolcheviques, cosa que por supuesto no se suele contar nunca.
Si a esto le añaden ustedes como 2 millones de personas que fallecieron de hambre y de enfermedad en el curso de la guerra, y otros 2 millones, en no escasa medida gente de bastante instrucción que tuvo que exiliarse, pues la revolución costó 5 millones de personas, que es un tributo notable. Sin entrar en los años posteriores, porque entre 1929 y 1953, 23 millones y medio de ciudadanos soviéticos fueron encarcelados. Y de esos 23 millones y medio, una tercera parte al menos en ese periodo fue fusilada. Por supuesto, otros no llegaron a ser fusilados, murieron de hambre, de torturas, de trabajo esclavo, etcétera, etcétera, pero el tributo fue notable. De manera que la primera lección, a mi juicio, absolutamente inolvidable es la utilización del terror y cómo se utilizó el terror, con qué profusión y desde luego sin ningún problema de conciencia. Por cierto, y por terminar esta parte, recordar que cuando a la muerte de Stalin, Khrushchev habla de los excesos del stalinismo, los excesos del stalinismo fue que persiguió a compañeros de partido, no que se produjera la matanza de los enemigos del pueblo. Eso es algo por lo que nunca se pensó que hubiera que pedir disculpas, ni que fuera un hecho maligno, ni cosa parecida. El gran problema era que Stalin no había sabido conservar la solidaridad que se supone que tenían que tener los viejos camaradas bolcheviques y se había llevado por delante a muchísima gente, entre otros al inventor de las cámaras de gas ambulantes, que por cierto fue rehabilitado en los años 50. De modo que el primer elemento en este sentido me parece claro: pongamos la Revolución Rusa en su justo lugar, y desde luego se parece mucho a aquellos que piensan que realmente es un éxito. Por cierto, que en los días del aniversario Vladimir Putin decía que sin duda había habido algunos logros en la Revolución Rusa, pero que el coste había sido tan grande que con seguridad tenía que haber habido otros caminos que no hubieran sido tan dolorosos. Tenía razón, evidentemente había otros caminos. El segundo aspecto, que a mí no me resultó tan claro hace 20 años, pero que sin embargo a 20 años de distancia, 20 años después, sí me ha parecido muy claro, es hasta qué punto la revolución bolchevique fue más allá de intentar cambiar el mundo de base, como decía la Internacional, hundiendo el imperio burgués. Es decir, aquí hubo algo que fue mucho más allá y que implicó también el intento de dominar el alma. Es decir, no es que hubiera un cambio político, social y económico que exigía el terror, es que hubo intentos claros de intentar cambiar el alma humana y en algún caso marchas atrás porque se dieron cuenta de que aquello podía ser pavoroso. Por ejemplo, en el año 1906, en Rusia, bajo el zarismo, se declaró abolida la censura. En contra de las imágenes que muchas veces se reproducen, la verdad es que la prensa era muy libre, lo cual no quiere decir que en algún momento no fueran a procesar a algún director, editor o periodista, pero en términos generales era una prensa incluso bastante más libre que en países occidentales. En el año 1918 los bolcheviques cerraron toda la prensa. No solamente eso, en el año 1922 llegaron a censurar incluso el arte, creando un organismo, que era el Glavlit, que sometía a la censura oficial política desde la pintura a la escultura, etcétera, etcétera. Se puede decir muchas cosas del zarismo, pero en términos de libertad de prensa, su última década no tiene punto de comparación con lo que fue el bolchevismo. Incluso en la época en que existía una censura, desde luego la libertad era infinitamente mayor que en el periodo de la Unión Soviética. Lo mismo sucedió con el caso de la educación. La idea fue cambiar la educación como fuera. No hace falta decir que desde 1884 la educación universitaria en Rusia era muy libre, porque se abolió el sistema, el estatuto de universidades que había, las universidades pasaron a ser autónomas. Es verdad que en muchos casos se convirtieron en focos de subversión, pero la enseñanza universitaria era muy libre. Eso desapareció totalmente en 1921. Y no solamente sucedió eso, sino que además en el año 18 se pretendió que cualquiera pudiera acceder a la universidad sin estudios previos, con lo cual pueden ustedes imaginarse la llegada de masas semianalfabetas a la universidad y el impacto que eso tuvo.
No hace falta decir que como los bolcheviques no eran estúpidos, dieron marcha atrás y en un momento determinado la enseñanza podía estar controlada de manera ideológica, pero desde luego ya no llegaba a la universidad más que la gente que pasaba por un filtro de carácter científico y académico muy bueno. Posiblemente fue una de las marchas atrás más inteligentes del bolchevismo. Dieron marchas atrás también en otros terrenos, como por ejemplo la vida privada. En 1920, los bolcheviques por primera vez en la historia legalizaron el aborto. Y en principio se consideraba que era una conquista social, no tenía paralelos antes o después. En el año 16 dieron marcha atrás y volvieron a ilegalizarlo, porque el efecto que esto estaba teniendo sobre la demografía del país era absolutamente nefasto y no podían permitirse que el primer estado proletario de la historia, como se conocía, tuviera problemas demográficos. Fue también un periodo de enorme dureza en el terreno de la religión. Desde 1920 se llevó a cabo la expropiación de los bienes de las iglesias, sobre todo de las iglesias, que fueron las que sufrieron más al respecto, la prohibición de la enseñanza religiosa, el saqueo e incluso el intento de crear alguna especie de iglesia ortodoxa al estilo de la teología de la liberación, que por supuesto durante unos años fue la coartada del régimen de Lenin y que luego fueron marchando al Gulag, a los campos de concentración, exactamente igual. E incluso, y esto sí que es notable, aunque la economía fue una economía socialista hasta el desplome de la Unión Soviética, sin embargo, en algunos momentos también dieron marcha atrás. Posiblemente Lenin era mucho más flexible y más inteligente, escrúpulos morales no tenía ninguno, pero no era un estúpido, fue mucho más flexible y más inteligente que la gente que después lo imitó. Le señalo un par de situaciones de este tipo. En el año 21, las cosechas en Rusia se habían desplomado un 20%. 33 millones de personas se vieron absolutamente afectadas por el hambre, sobre todo en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. En el año 1922, si no llega a ser por la American Relief Administration, que estaba alimentando diariamente a 11 millones de personas, el número de muertos por hambre hubiera podido ser verdaderamente pavoroso. Pavoroso. ¿Cómo resistió ante esto el régimen? Admitió la ayuda americana, dio marcha atrás en el proceso de colectivización, hasta que luego volvería a repetirse más adelante, pasó a la nueva política económica y en un momento determinado, sobre todo, aumentó el número de funcionarios. A mí me da pavor cada vez que veo aumentar el número de funcionarios, porque al acabar la revolución había 576.000 funcionarios públicos en Rusia y para la época de Stalin había 2.400.000. Y ya pueden ustedes imaginarse el papel que tuvieron los 2.400.000 funcionarios en mantener a Stalin. Tercer aspecto, y con esto voy a concluir, o sea que pueden tranquilizarse, que me parece interesante en cuanto a la Revolución Rusa. Si el primero es la pervivencia verdaderamente tenaz de la mentira a la hora de hablar de la Revolución Rusa, uno tiene que estar oyendo todavía versiones totalmente fabricadas por los bolcheviques como si fueran dogma de fe y que nadie se ha molestado en contrastar con la documentación. Si el segundo es la manera en que se llevó a cabo una ingeniería social que parece que nadie se da cuenta cuando existen movimientos de ingeniería social, de izquierdas o no de izquierdas, pero es algo que también se le escapa a la mayoría de la gente. El tercero, que suele también pasarse por alto y que a mí me parece muy inquietante, es la manera en que no se ha aprendido nada de la intervención extranjera en la Revolución Rusa. La Revolución Rusa pudo, entre otras cosas, llevarse a cabo, aparte de porque había individualidades que no tenían escrúpulo moral alguno, fuera Lenin, fuera Trotsky, posteriormente Stalin, porque también hubo poderes extranjeros que jugaron con el destino de Rusia. Y por supuesto jugaron con el destino de Rusia porque consideraron que efectivamente les beneficiaba que hubiera una revolución. Si Alemania no hubiera decidido que su gran baza en el este era enviar a Lenin y a su gente a Rusia, la Revolución de Octubre nunca se hubiera producido.
Y en ese sentido, Alemania tenía unos planes sobre el este de Europa que eran clarísimos. Primero, una revolución que colapsara el frente del este, y Lenin era esencial. El famoso tren sellado es un tren alemán que pasa por territorio alemán, que llega hasta Petrogrado y que permite que un partido bolchevique que no pensaba en la revolución, porque creía dentro de la ortodoxia marxista que después de la revolución burguesa pasarían muchos años y en algún momento en el lejano futuro habría una revolución proletaria, llega un Lenin que considera que, aunque sea herético, lo que hay que hacer es forzar la revolución proletaria y olvidarse del avance dialéctico en el que creía Marx. Sin Alemania esto no hubiera sido posible. Y por cierto, Alemania tenía un plan sobre Rusia que se parece, pero como una gota de agua a otra, a lo que ha hecho la NATO en el este de Europa después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, vamos a crear una Ucrania artificial, vamos a desgajar Bielorrusia de Rusia y vamos a convertir a Rusia en una potencia de segundo orden que de alguna manera no pueda moverse en el futuro. Es decir, acabamos con una gran potencia y la cuarteamos, la destrozamos. Esto los alemanes estuvieron a punto de conseguirlo, les salió mal por la derrota final en la Primera Guerra Mundial. La NATO más o menos lo ha conseguido, pero vamos a ver en qué acaba esto, porque cada vez que en Estados Unidos se dedican a copiar planes alemanes, los resultados son magníficos, sea utilizando terroristas islámicos, como en su día propugnaba las SS, sea troceando Rusia. Entonces esto, como el mañana no está escrito, que decía el poeta Antonio Machado, vamos a ver dónde acaba. Pero evidentemente, sin Alemania, sin su intento de destrozar Rusia, sin su envío de revolucionarios, no hubiéramos tenido la revolución bolchevique, no hubiera habido Unión Soviética y no hubiera pasado lo que ha pasado durante el siglo XX con el comunismo. No menos importante, y este es otro factor también para reflexionar, es el papel que jugaron algunos magnates de Wall Street en el envío de Trotsky. Es curioso que cuando uno lee las memorias de Trotsky y el tiempo que estuvo en Wall Street y cómo alguno de esos magnates, como el banquero Jacob Schiff, consiguió que incluso el presidente de Estados Unidos presionara a las autoridades del Canadá para que Trotsky pudiera llegar a Rusia, pues evidentemente los magnates se las prometían muy felices. Es decir, Trotsky supuestamente iba a ser el amigo que una vez que estuviera en Rusia iba a poner a su disposición de manera barata y asequible las inmensas riquezas naturales de Rusia. Y por supuesto, pues en fin, era un revolucionario, pero sería manejable, etcétera. Bueno, pues Trotsky no da la sensación de que fuera nunca manejable. Fue decisivo en la victoria del Ejército Rojo, con métodos absolutamente despiadados y criminales si quieren, pero desde luego no parece que al final los magnates, más allá de alguna temporada inicial, sacaran mucho beneficio de esta situación. Es más, Lenin llegaría a decir que los países capitalistas les estaban proporcionando la soga con la que esperaban ahorcarlos algún día. Y seguramente esta es una de esas cuestiones que debería llevarnos a veces a reflexionar sobre ciertas intervenciones, que sobre el papel están muy bien, pero que luego tienen unos efectos perversos cuyas últimas consecuencias son absolutamente incalculables. Si Trotsky no hubiera llegado a Rusia, posiblemente también la historia hubiera sido distinta. Y aunque hay gente que ahora revaloriza mucho a Trotsky, porque eso de que te asesinen en términos históricos siempre te deja bien, un asesinado tiene un plus histórico, la verdad, ya si te asesinan joven, no hablemos, o sea, ya tienes un lugar reservado en la historia en vez de a lo mejor el olvido. Lo cierto es que determinadas aventuras que parece que pueden ser interesantes, al final tienen efectos perversos. Cuando en la década de los 90, durante el gobierno de Yeltsin, hubo gente que decidió hacer experimentos también con Rusia y ver la manera en que podía llevarse las riquezas, desde luego se hicieron grandes fortunas, pero asentaron a Putin por los siglos de los siglos en el poder. Porque ese periodo de los años 90 en que se saqueó Rusia y que los rusos conocen como la violación de Rusia, no porque sí, solamente la quiebra de ese Estado ocasionó la muerte de no menos de 8 millones de rusos. No es una tontería, no es una tontería. Evidentemente provocó una reacción en la cual, para evitar el saqueo extranjero y para evitar, por supuesto, la desintegración nacional creciente, estamos casi dispuestos a todo. No es tan raro la muerte de tanta gente. Les voy a poner un ejemplo que creo que ilustra bastante esto.
Cuando existía todavía la Unión Soviética, existían brigadas de camiones para recoger borrachos. Esto puede parecer una tontería, porque una persona se emborracha en una calle de la Florida, y del sur de la Florida, y se cae, con que no le pase un automóvil por encima, al día siguiente se despejará y se va. Pero imagínense lo que significa vivir en Rusia en el invierno con 30 grados bajo cero, regresar a casa ebrio y caerse en la calle. El camión pasaba, recogía al ebrio y lo llevaba a su casa. Cuando los camiones dejaron de pasar, los ebrios se morían de frío por la noche, o a lo mejor sufrían congelaciones que acababan en amputaciones y en pérdida de miembros. Este es solo un ejemplo, añadan otro tipo de ejemplos. 8 millones de muertos. Claro, cuando estos factores no se tienen en cuenta, pues se pierde a veces la claridad de análisis. Pero el punto al que voy es que estos aspectos siguen siendo todavía a día de hoy interesantes. Nos obligan a pensar en lo tremendamente necesario que es conocer la historia, porque las mentiras de la Revolución Rusa se siguen repitiendo como si fueran verdades dogmáticas. Nos obligan también al mismo tiempo a percatarnos de hasta qué punto en esa Revolución Rusa no solamente estuvo presente el terror, que fue pavoroso, sino un intento de cambio del alma de la gente, cambio que algunos pensaban que nunca se produciría, pero hasta que dejó de producirse se llevó por delante decenas de millones de muertos. Como decía en su gran novela Pabellón de Cáncer Solzhenitsyn, es verdad que al final el tren de la historia no va con el despotismo, pero hasta que desaparece el despotismo mueren millones y a ver quién les devuelve la vida. Y en tercer lugar, yo creo que nos obliga a reflexionar sobre la prudencia necesaria a la hora de intervenciones, de visiones de futuro, de creer que de alguna forma se puede jugar con las naciones pues de la misma manera que uno juega en una mesa con una serie de elementos, porque al final los resultados pueden ser perversos e incluso peores de la situación en la que habíamos pensado. Estas y otras cosas se encuentran en esta Revolución Rusa, un balance a 100 años de distancia. Muchísimas gracias.